Nos da gusto, dentro de todo, saludar a través de la vía telefónica al doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, David y Ana? Muy buenos días. Hola, buenos días. Doctor, ayer hubo un pronunciamiento por parte del empresariado local y se pusieron de la mano de los organismos de la sociedad civil en Baja California. Lanzaron un pronunciamiento a las autoridades. Si bien no como tal un ultimátum, porque fue muy diplomático, al final pues manifestaron su preocupación por lo que está sucediendo en materia de inseguridad. De entrada, ¿qué tan importante es el que se den estos pronunciamientos en el contexto en el que estamos viviendo, doctor? Pues sin duda es importante porque refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad respecto a la inseguridad que estamos viviendo, no solamente desde este año, sino desde hace varios años, y consideramos que es oportuno. Sin embargo, creo que el gran reto que tiene ese tipo de pronunciamientos es que no queden simplemente en buenas propuestas, en ese tipo de pronunciamientos, sino realmente puedan tener la capacidad de incidir en los procesos de toma de decisiones. En ese sentido, lo que hemos visto en otras experiencias, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, cuando tuvo su incidencia delictiva muy fuerte, cerca de 3.500 homicidios del 2010 al 2013, que sin duda implicó una participación de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo la sociedad civil de Juárez, ese tipo de experiencias sin duda alguna se deben de replicar en el caso de Tijuana. Claro que sí. Oiga, doctor, es indiscutible que este mes de mayo ha sido uno de los más violentos. ¿Por qué? Porque teníamos 9 días y ya teníamos 45 ejecuciones. Ha escalado sin duda la violencia, los homicidios se han incrementado, los homicidios violentos. ¿Qué es lo que está fallando? Pues mira, lo que está fallando es que es un tema que sin duda alguna, en el caso de Ciudad Juárez lo pudimos ver, es el tema de una eficaz coordinación. Aquí desafortunadamente no está funcionando porque hay que recordar que en el 2013 el ejército ha tenido una menor participación por una estrategia del gobierno federal de disminuir pues las críticas que se han dado al ejército a través de acciones que vivimos recientemente. Ese es un tema. El otro tema es que las estrategias que ha llevado a cabo en este caso en los municipios y los estados y la parte estatal no han sido las adecuadas, sobre todo para tratar de reducir las implicaciones o los efectos negativos que tiene el tejido social, sobre todo en esas colonias de la periferia, donde se han concentrado desafortunadamente la mayor parte de los homicidios. Y el tema de que si bien es un asunto que tiene que ver entre grupos delictivos, pues esa es una cuestión sin duda alguna a nivel federal, pero también tiene competencias el Estado, porque entre otras de las razones de la existencia de la Policía Estatal Preventiva tiene que ver con ese tema, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ese es el tema central. El otro es que si bien cada año se llevan a cabo o se diseñan programas de desarrollo local, estos programas en muchos de los casos tienen una vertiente muy reactiva, es decir, no generan acciones proactivas, sobre todo para atender las enormes necesidades socioeconómicas que existen en la periferia y que es un factor, entre otros, que genera el narcomenudeo. El asunto de la periferia, pero me regreso un poquito a la palabra clave que nos está dando, doctor. El asunto de la coordinación. ¿Por qué no se está dando esa coordinación? Y esta pregunta, digamos, tiene también doble vertiente. Una, falta voluntad. Esa coordinación no se da por falta de voluntad. Y dos, ¿ha cambiado el papel de nuestras autoridades y del ejército o la perspectiva que tenemos del ejército? ¿Y esto cómo va a influir en esas decisiones? Ha cambiado el enfoque de la coordinación. De hecho, uno de los principales operativos que se sigue dando, a pesar de una disminución del ejército, ha sido el papel de los operativos mixtos, donde están los tres niveles de gobierno. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, del 2008 al 2010, en donde había lo que podríamos decir, en el caso de Baja California y sobre todo el caso de Tijuana, un mando único liderado en ese caso por el ejército y la Secretaría de Seguridad Pública con un enfoque muy reactivo, sobre todo, en ese tipo de contexto no se está dando en el caso de Tijuana. Entonces, desde ese punto de vista es un reto, sobre todo que en este contexto en donde hemos visto una menor participación de las Fuerzas Armadas por prioridades federales y por los ríos que hemos visto que afectan a la ciudadanía. En ese sentido, los pocos o muchos recursos que han recibido los municipios, sobre todo para equipamiento, chalecos, patrullas, es un aspecto sin duda loable. El problema es que si no se diseñan estrategias reactivas y preventivas, eficaces, que tienen que ver con el ámbito local del municipio,
vaya, pues ese tipo de acciones que dimos sobre todo del 2008 al 2010, desafortunadamente no se van a poder apreciar. Creo que usted contestó la pregunta que iba a hacer sobre la responsabilidad de la Policía Municipal y sobre lo que no ha hecho. Y estamos ya en el 6º mes de la administración. Entonces la pregunta es, ¿usted consideraría que deberían haber cambios o a qué le apuesta José María Ramos, que es alguien que conoce perfectamente el tema? Pues Ana, mira, básicamente van en el sentido, hay dos alternativas. Uno, y esas son las alternativas que se dan como buenas prácticas a nivel internacional. Por una parte es fortalecer acciones reactivas policíacas que tienen que ver con un ámbito policial a nivel municipal. El otro tiene que ver con las tareas preventivas que le competen, en este caso, obviamente a la policía local, pero también a las distintas dependencias que tienen que ver con el municipio. Y sobre todo, bueno, porque la mayor parte de esta incidencia se da a nivel de las periferias. Pero ¿cuánto vamos a esperar a que esto ocurra? Porque no ha ocurrido. Bueno, pues aquí el argumento institucional va en el sentido de que están en un proceso de aprendizaje, están revisando estrategias, se acaba de dar a conocer hace poco el programa de desarrollo municipal, en donde sin duda alguna el papel policíaco pues tiene una parte importante. Desde esa perspectiva, sin duda alguna, pues los ciudadanos estamos esperando sobre todo logros, porque la situación que se está viviendo de cerca de 500 muertes no se había visto desde el 2008. En ese sentido, vaya, como lo hemos comentado en otras ocasiones, Tijuana casi está teniendo la misma incidencia delictiva que Ciudad de México, con una población mucho mayor la Ciudad de México, que claro, es mucho mayor que la Ciudad de México. Otro tema clave que ya mencionó es el de la participación ciudadana, y que fue clave también en Ciudad Juárez por lo que nos está explicando. Sumarse como sociedad civil a las autoridades y al mando que corresponde en cada zona. ¿Qué le podemos decir entonces en este momento a los bajacalifornianos, a los tijuanenses, doctor, en este sentido respecto a esa participación? Pues que cada quien en el ámbito de nuestra responsabilidad debe jugar un papel importante. Sin duda alguna la parte gubernamental por parte del Estado, municipio y la parte estatal tiene una responsabilidad fundamental. En la parte social, sin duda alguna, el pronunciamiento del día de ayer empresarial es sin duda alguna relevante, pero también tenemos, como sucede en Juárez, una gran cantidad de gremios de abogados que han tenido acciones, desde mi punto de vista, un poco incipientes sobre ese tipo de temas. El tema de Ciudad Juárez se solucionó de una manera importante con fortalecer el Estado de Derecho. ¿Y Estado de Derecho qué implica? Reducir impunidad, fortalecer los controles anticorrupción, apoyar las buenas prácticas de los policías y sobre todo tratar de que las pocas o muchas acciones que lleva a cabo el municipio se lleven a cabo de manera eficaz. Esa es una experiencia que en el caso de... Sí, adelante, Ana, perdón. No, definitivamente le decía, son muchas aristas que hay que tomar en cuenta, no nada más una, pero a mí me gustaría preguntarle directamente, ¿usted le sigue dando el voto de confianza al secretario de Seguridad Pública Municipal? Sí, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, apenas está... Mientras siguen los muertos, doctor, ¿es el proceso de aprendizaje? Lo que ocurre es que también es que desafortunadamente en la medida en que no hay continuidad con las buenas prácticas que de alguna manera han existido en el pasado, pues eso es un tema que sin duda alguna pues impacta a nivel local. El otro aspecto es que aquí el reto, yo creo que no se ha dado esa relación, no se ha dado ese fortalecimiento con la sociedad civil, en este caso la parte empresarial, pero también reitero el papel de los abogados. Y está el otro papel que sin duda alguna tiene una gran relevancia, que tiene que ver en que el nuevo sistema de justicia penal desafortunadamente también está impactando, sobre todo porque no está reduciendo los incentivos a que la gente que comete un delito no lo vuelva a hacer. Desafortunadamente, en la mayor parte de las disputas que hemos podido apreciar en el caso de Tijuana, tiene que ver con temas de narcomenudeo, pero es la mayor parte de las personas que logran detener, en la mayor parte de los casos salen, precisamente por esa flexibilidad que también nos está impactando de manera negativa. Es un asunto también de estructuras. Doctor, muchísimas gracias. David y Ana, un abrazo, les envío, seguimos en contacto, hasta pronto. Buenos días, es el doctor María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, del COLEF.